La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Lucas, capítulo 1 del 8 al 15, titulado Pequeños Comienzos, celebrado el 9 de junio de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14. El estudio se llama Pequeños Comienzos, Lucas 1, del 8 al 15. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Estamos hablando de este hombre que se llama Zacarías, y hablamos de él la semana pasada. Y es que Dios siempre empieza sus grandes cosas, sus cosas grandes y sublimes, con instrumentos pequeños e insignificantes. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esto. Adán fue formado del polvo de la tierra, dice Génesis 2:7. De nada hizo a Adán, hizo al hombre a la semejanza de Dios. Israel, el pueblo de Israel, vino de un hombre común, insignificante, corriente, que se llamó Abraham. Lo podemos leer en Génesis 12, 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2, que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Él empieza el pueblo, su pueblo escogido, con una persona que realmente no era una persona especial. La liberación de Israel después allí en Egipto vino a través de otro hombre que era tartamudo, que no podía ni siquiera hablar bien, que era Moisés. Éxodo 4:10. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y así vemos muchos ejemplos de cómo Dios empieza con algo muy insignificante y después hace grandes cosas. Su mensaje al mundo empezó con hombres muy sencillos de Galilea: Pedro, Juan, Jacobo y los demás, en donde realmente pues no tenían las credenciales como para ser los discípulos de Jesús. Pero eso es lo que Dios siempre escoge, siempre ha sido así. Comienzos pequeños para grandes cosas. Primera de Corintios, capítulo 1, 26 y 27.
Primera de Corintios, capítulo 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En este pasaje del capítulo 1 de Lucas, Dios está a punto de llevar a cabo el evento más grande de la historia del hombre, y lo hace a través de pequeños comienzos, de cosas que en la lógica del hombre no entrarían. El hombre lo haría muy diferente, y más si tiene todos los recursos. ¿Cuánto dinero tenemos, Mina, para hacer este evento? Carlos, por favor, no hay límite. Todo el dinero que quieras. Bueno, entonces mira, la boda de Inglaterra, que fue hace un mes, se va a quedar corta, porque vamos a pregonar por todo el mundo en televisión masiva, y vamos a regalar televisores a todas las familias con tal de que prendan a tal hora y no sé qué, y entonces y además les vamos a dar y aviones que van a surcar por el cielo. Y no es así como Dios hace las cosas. Y entonces dices, pues qué ilógico Dios. Yo creo que Dios no pasó el curso de mercadotecnia. No lo pudo pasar. Y vemos que no es así, sino que Dios hace las cosas muy diferente a como las hace el hombre. Y en este específico pasaje tenemos a un hombre sencillo, a un hombre no más que ordinario, que se llamaba Zacarías. Y él es escogido por Dios para desencadenar el gran evento, el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías, programada, profetizada desde el principio de la historia del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3:15. Fíjate, desde Génesis está la promesa de la llegada del Mesías. Y pondré enemistad, le está diciendo a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Bueno, la descendencia de la mujer era Cristo, e iba a aplastar a la serpiente, aunque la serpiente le iba a dar un mordisco, digamos, ¿verdad?, con la cruz, pero no iba a ser suficiente. Al contrario, el Mesías lo iba totalmente a derrotar. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por todos lados está, me tomé nada más 2 versículos, pero ya estaba la profecía, y el mundo, principalmente los judíos, estaban esperando la llegada del Mesías para que los liberara del yugo romano. Y Dios hace que esto empiece, pero a través de un evento realmente muy insignificante, de un muy pequeño comienzo con esta persona, Zacarías. Inclusive, yo utilizo la Biblia Reina Valera 1960 para estudiar la palabra de Dios, aún en mi lectura. Pero tengo por ahí, si me la quieres traer, por favor, Francisco, arriba del escritorio, una Biblia de color rojo carmesí. Es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas salió a mediados de los 80. Pensaron los estudiosos de la Biblia que era necesario regresar otra vez a los originales
al hebreo, al arameo y al griego, y sacar otra vez una versión. Y bueno, es muy parecida, pero tiene algunos detalles que la hacen mucho más exacta. En inglés, Karina, es The New American Standard, esta Biblia de las Américas, que a ti te gusta mucho y es la que tú lees también en inglés. Y si nos vamos aquí, fíjate, nada más para que veas los detalles que esta Biblia tiene, aquí en Lucas, en el capítulo 1, hablando de Zacarías, dice el versículo 1:5, y me gusta mucho lo que dice aquí. Ya le he pescado 2 o 3 cosas a esta Biblia que me hacen que me guste mucho. Versículo Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías. Me parece muy significativo, porque si tú lees la versión que nosotros estamos leyendo, que es la Reina Valera 60, dice en el mismo versículo de Lucas 1:5, omite la palabra cierto. Cierto quiere decir del montón, uno más por ahí de los muchos que hay. Eso quiso decir, y es verdad. ¿Quién era Zacarías? Y lo vimos la semana pasada. Una persona sacerdote de la descendencia sacerdotal que venía desde Aarón. Pero había 18,000 sacerdotes que estaban en el servicio de las cosas de Dios. Y Zacarías era uno más. Todavía había 17,999 con Zacarías, ¿sí? Y entonces, pues no era más que una persona del montón. Fíjate que así opera Dios, con esos pequeños comienzos. Y eso nos lleva a hablar de nosotros mismos, en donde tú dices, bueno, ¿por qué Dios me habló a mí de Cristo? Por en la tarde que tuve que llevar a los niños ahí a la natación y todo eso, pues estaba yo viendo a las diferentes personas, hablando con algunas y viendo lo triste que es de que pues ellos no tienen a Cristo, ellos no han oído, quizá, o si han oído no han querido. Ahorita mis hijos están viendo el fútbol, porque tú sabes que México va a jugar. Bueno, ¿sí? Y la pareja esta que hemos invitado muchas veces que por favor vengan, y que me dicen, qué bonito los discos que nos prestas, y qué bonito esto, lo otro, nunca han venido. Y bueno, queremos ganarlos más adelante a través de algo que tendrá que hacer Dios, porque tendrá que ser Dios. Pero así hay mucha gente que nos hemos estado acercando de una manera, de otra manera. El domingo tuvimos en la boda la oportunidad de hablar con los dentistas, una pareja de dentistas, él dentista y ella dentista, y los dos esposos dentistas. Y entonces les hablamos de Cristo, y allí en la mesa recibieron a Cristo. Y bueno, hicieron la oración para recibir a Cristo, pero deberían de estar aquí. Era para que estuvieran gozosos, llenos. Oye, dime dónde, qué leo. Esto es maravilloso, esto es espectacular. Y pues no me lo quiero perder, ¿no? No es así, no es así. Pues, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan y Él lo lleva a cabo y no tiene por qué decirte cómo. Y Él utiliza a una persona. Él no utiliza masas. Él no va al Estadio Azteca y lo llena. Realmente es de persona con persona. Y esa persona predicadora eres tú. Tú eres el Zacarías de estos tiempos. A través de ti quiere Dios llevar a cabo eventos espectaculares, grandiosos, que todavía nosotros no conocemos. Pero bueno, así fue también con esta persona. Y por eso escogió no al sumo sacerdote, no a Poncio Pilato o a Herodes mismo. Porque acuérdate que hablábamos de Herodes el Grande, ¿no? La semana pasada. Pero para nada, Dios no utiliza esa clase de gente. Dios utiliza a las personas ordinarias, como tú,
y como yo, como este cierto Zacarías. Y bueno, él utiliza, tiene muchos instrumentos. Ahora vamos a ver cómo él va a llevar a cabo una serie de milagros a través de esta persona, Zacarías, y de otros personajes que vamos a ver en este primero y segundo capítulo del libro de Lucas para desencadenar el gran evento de los siglos. Los milagros son cosas inexplicables y sobrenaturales que Dios hace para mostrarse Él al mundo y decir, aquí estoy. Y no creas que son muchos los milagros que Él hace. A veces han pasado siglos sin milagros. En los tiempos de Zacarías, pues ya había pasado mucho tiempo sin milagros. Los últimos milagros masivos, constantes que había habido, eran con Elías y con Eliseo, profetas de Dios, 800 años antes. Quizá un par más por ahí en la vida de Daniel y sus amigos. En el año 500, más o menos, 550 con Nabucodonosor. Pero después ya no hubo milagros. Como que Dios los utiliza y en este momento sí va a haber una serie constante o precipitada de numerosos milagros para algo que Él específico quiere hacer. Dios, decíamos la semana pasada, había estado en silencio durante 400 años. Con su profeta Malaquías, Él había sellado su mensaje al hombre y ya no había más. Y estaba a punto de arrancar otra vez una bola de mensajes. 500 años habían pasado de que no se había aparecido un ángel. El último se le había aparecido a Zacarías 500 años antes. Entonces las cosas habían estado realmente muy quietas en cuanto a los mensajes de Dios. Ahora Dios iba a romper este silencio con Zacarías, llevando a cabo el cumplimiento de la primera profecía con respecto a la venida del Mesías. Este está en Malaquías, lo vimos la semana pasada, creo yo, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La venida del Mesías vendría precedida por un heraldo que lo iba a anunciar, así como los heraldos del rey que van anunciando del rey, ¿verdad? Con sus trompetas, el rey viene y no sé qué, ¿verdad? Así también el rey de los reyes, el señor de señores venía e iba a ser precedido por un heraldo. Y este es el comienzo de este desenlace, la venida de este heraldo a través de este hombre, Zacarías. Es muy importante entonces que digamos que Zacarías era un hombre pequeño, no de estatura, de importancia, de significado. Un hombre pequeño a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Dios. Era un hombre pequeño a los ojos del mundo porque pues no tenía un título grande como Herodes el Grande. Él sí era grande, pero no, Zacarías era el que debía ser grande, ¿no? Ante los ojos de Dios, porque muchas veces lo que Dios realmente ve es muy diferente a lo que ve el hombre. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ciertamente Zacarías era un hombre grande de corazón. Lo veíamos la semana pasada. Dice la palabra de Dios aquí en el primer versículo acerca de Zacarías, el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios para recordarlo. Dice que tanto Zacarías como su mujer Elizabeth, de las hijas de Aarón, ambos eran justos delante de Dios. Justos delante de Dios. Y tú podrías pensar, bueno, espérame tantito, por favor, dame una definición de lo que es justo delante de Dios. Una persona justa delante de Dios tiene tres cosas, para que, bueno, ya entiendas lo que es ser justo. Uno, conoce la ley y sabe que no la puede llevar a cabo, que la ley lo condena. La conoce tan bien que dice: yo nunca podría cumplir con la ley. Número dos, se agarra de la gracia de Dios. Una persona justa conoce la ley y corre a Cristo para que lo salve de lo que él no puede llevar a cabo. Y número tres, tiene fruto, que es obediencia. Ley, gracia, obediencia. Eso es lo que es un hombre justo delante de Dios. Zacarías y su mujer eran hombres justos delante de Dios. Ellos sabían cuál era la ley de Dios. Ellos sabían que querían seguir la ley de Dios, pero no podían. Porque los pecadores pues nunca podremos seguir la ley de Dios. Es un estándar demasiado alto. Y por lo tanto se agarraban de la gracia de Dios para que Él hiciera en ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. ¿Sí? Y de esa manera tenían la justicia de Dios a su favor y podían obedecer. ¿Sí? Fíjate cómo, si tenemos una de las tres cosas, está descuadrado todo. La justicia propia, o más bien, el estar en la ley es legalismo. Ser demasiado rígido. Tienes que hacer esto, que no lo puedes hacer. El ser liberal es gracia, pero sin ley. Puedes hacer lo que quieres cuando quieres, porque los cristianos somos libres, no importa. Y por eso vengo bien borracho esta mañana. La pasé muy bien anoche, Cristo y yo. ¿No? Está mal. O la justicia propia es obediencia exterior sin ningún poder interno. Zacarías y su mujer no eran eso. Ellos eran justos delante de Dios. Tenían las tres cosas. Conozco la ley, sé que no puedo, me agarro de la gracia de Dios, que me da poder para sí poder, y además me lleva a tener fruto, que es la obediencia. Y lo tenían en sus vidas. Así entonces vemos que Zacarías y su mujer tenían la cosa número uno: justicia delante de Dios. Pero habíamos dicho la semana pasada que había otras cosas que vamos a ver también en este hombre Zacarías. Y por lo tanto hoy veremos una más. Apúntala, número 2, si pones la justicia de ellos como número 1. O para este estudio, número 1, responsabilidad de su sacerdocio. Zacarías era un sacerdote muy responsable. Era un sacerdote que tomaba las cosas muy en serio. Esta tarde que yo estaba ahí en el club, le decía a una persona cristiana: ya me voy porque, bueno, dentro de 2 horas tenemos el estudio y quiero llegar a mi casa y tener todo el tiempo necesario, porque a veces un día hace 2 o 3 semanas, pues por el tráfico llegué muy tarde.
Y me dijo, ay Carlos, tú ya te la sabes, que llegas y lo sacas. Le dije, no, nunca digas eso, las cosas de Dios son muy serias. Nunca puedes decir, ay, no importa, yo esa ya me la sé. No es cierto. Sino que predicamos con temor y temblor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo hacemos realmente tratando de hacerlo con seriedad, porque es para Dios, son las cosas de Dios. Y tomarlo muy, muy en serio. Zacarías era esta clase de persona. Era una persona que tomaba las cosas muy en serio. Y dice aquí, con respecto a su responsabilidad en el sacerdocio, el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y te acuerdas que la semana pasada hablamos que él era de la clase de Abías, una de las 24 clases de los sacerdotes, como se habían dividido desde los tiempos de David. Él era parte de esa clase en el sacerdocio. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. De los 18,000 sacerdotes que había, ¿cuántos crees tú que llegaban a tener la suerte una vez en su vida, que sería muchísimo, de entrar en el templo de Dios? Pues la mayoría nunca, jamás. Pero de alguna manera Dios se había hecho, que dice la Biblia, por suerte, y tú sabes que dice el versículo de Proverbios que la suerte está en el regazo de Jehová. Dios había determinado que Zacarías, por suerte, tenía el gran privilegio de entrar en el templo y derramar la sangre del sacrificio que venía de afuera cuando mataban a los animales, y el incienso en el incenciario que estaba en el lugar santo dentro del templo. Imagínate una persona tan seria, tan meticulosamente devota para con Dios, que le dijeran que tenía ese privilegio. Bueno, pues yo creo que cuando le dieron la noticia por internet, pues se desmayó. Su mujer tuvo que traer por favor las sales ahí, porque este hombre ya se me desmayó. ¡Qué privilegio! Estoy seguro que hubo un error. ¿Cómo crees que yo, ni quien se acuerde de Zacarías? Yo voy a ir al templo. Yo voy a entrar en el templo donde está Dios. Claro que no voy a entrar al lugar santísimo, que era la parte de atrás del templo. Voy a nada más entrar al lugar santo, no al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el tabernáculo de Dios, el arca de Dios, ¿verdad? Ahí estaba. Ahí no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, para expiar por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Pero sí puedo entrar, decía yo, me ha tocado por suerte. Voy a entrar en el lugar santo y quiero decirte que voy a ir hasta el incenciario donde se echa el incienso. Y el incenciario estaba pegadito a la cortina de la entrada del lugar santísimo. Imagínate qué privilegio. Tú sabes que cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, entraba con unos cascabeles. ¿Para qué? Para que supieran que este hombre todavía seguía vivo allá adentro, porque si tenías un error en cuanto a las cosas de Dios, como lo vemos en partes del Antiguo Testamento, fulminantemente morías. ¿Cómo te atreves? Por ejemplo, cuando David lleva el arca de Dios y uno de los sacerdotes toca el arca porque se está cayendo, los bueyes se están moviendo demasiado y se está cayendo. En ese momento fue fulminantemente muerto, porque nadie podía tocar el arca de Dios. Y entonces Zacarías dice, ¿y si me equivoco? Voy a llevar el incienso, pero no me acuerdo si debo de voltear
lo así, o bueno, a lo mejor es con la mano derecha. Ay, no, ya no me acuerdo, ya estoy hecho bolas. Dios, por favor. Entonces él está nerviosísimo de su gran responsabilidad que él tiene para con este gran privilegio que le ha tocado de entrar en el lugar santo y llevar a cabo la ofrenda del incienso. Debe haber estado muy tenso. Su presión arterial se la tomaron antes y después, y no, pues rompió la escala ahí, ¿verdad? No podía ya con él, ¿sí? Y más llegar tan cerca del lugar santísimo. Era un muy corto tiempo, lo único que él hacía, él entraba con una gran solemnidad, llevaba parte de la sangre que derramaba y luego el incienso, o más bien el incienso mismo. Y entonces el incienso caía en una serie de carbones que él también llevaba encendidos, y ese incienso se quemaba y hacía que hubiera un olor fragante por todo el lugar santo. Y le tocaba a él. Cuán gran privilegio tenía él, y por eso pues él estaba realmente muy entusiasmado, sorprendido, nervioso. Cuán gran privilegio tenemos nosotros de ser cristianos. ¿Cómo deberíamos de manejar eso con gran santidad, con gran delicadeza? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, he sido elegido por Él para estar en la mansión del Rey como hijo de Dios. Estoy increíblemente agradecido, y mis obras van a hablar de ese agradecimiento. Claro que hay nerviosismo, claro que hay temor de fallar. Dios, yo quiero hacer las cosas bien por el gran privilegio que me has concedido a mí. Ser un buen embajador de Cristo, llevando las buenas nuevas con mi vida, con mi boca, para con los demás, y que realmente vean lo que es un cristiano. Y lo hacemos, como decíamos, con temor y temblor. No lo tomamos a la ligera, en donde decimos, ay, llevo 30 años de cristiano. ¿Sabes cuántas veces he leído la Biblia? Ya me la sé. Yo ya he leído ya tantas veces, inclusive ya hasta medio me aburre porque pues ya me conozco los pasajes. ¿Tú crees que eso es? No, ¿verdad? Cada día es misericordioso, cada día es nueva la palabra de Dios para el cristiano serio como Zacarías. Cada día quiere hacer las cosas bien. El día de ayer se acabó. Hoy, Dios, yo quiero realmente ser digno del gran título que tú me has dado de cristiano. Así es que este señor, pues, Zacarías nos enseña la gran seriedad que esto quiere decir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3, 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere cristianos tibios. Dios no quiere cristianitos, ¿verdad?, que realmente toman por hecho que ya son hijos de Dios. Al contrario, realmente queremos tomar con gran seriedad lo que tenemos. Es el sacerdocio, la responsabilidad que Él tiene. Nosotros somos los sacerdotes de hoy. Somos, podríamos decir, descendientes de Aarón. Y lo dice con claridad la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí, vosotros sois real sacerdocio. Ustedes son los verdaderos sacerdotes de Dios, todos los cristianos. Y van por todos lados anunciando las buenas nuevas para ayudar a las personas a salir de las tinieblas a su luz admirable. Como nos enseña algo tan importante aquí Zacarías. Zacarías, un cierto Zacarías. Persona ordinaria, no, persona bastante extraordinaria. ¿Cuántos hay realmente que tomen hoy en día con seriedad a Dios? Pero número 3, si le ponemos un número 2, número 1 fue justos ante Dios, número 2 fue responsabilidad en su sacerdocio, y número 3, la revelación que recibió. Bueno, iba Zacarías, entra ahí al lugar santo, lleva su incienso, va a cumplir con su tarea. ¿Y cuál es la sorpresa? Como si ya no estuviera nervioso. Lo van a poner realmente en shock. Porque dice el versículo 10 que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Bueno, había incienso en la mañana, había incienso en la tarde, es probable que esto fuera en la tarde, había mucha gente allá afuera. Y claro, después de salir Zacarías le hacían una entrevista, o cuando menos se le acercaban sus amigos, oye, ¿cómo fue? Explícanos. Yo nunca he tenido la oportunidad de entrar al lugar santo. A ver, cuéntame, ¿cómo lo viste? ¿Qué viste ahí? No sé, lucecitas, visiones, ¿te habló una voz? ¿Qué pasó? Dime, cuéntame, ¿no? Estaban ahí esperando que Zacarías saliera, pero en el versículo 11 viene algo importante. Dice, y se le apareció un ángel del Señor, la primera vez en 500 años, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Aquí dice que a la derecha sencillamente para dar detalles de que efectivamente el ángel se le había aparecido. No tiene ningún significado especial. Sino que, oye, en ese lugar, al lado del incienso, a la derecha, ahí, mira, un poquito arriba, un hombre alto, así, un ángel se le apareció. Y nada más, es todo lo que dice. Y versículo 12, como todas las personas que han visto a ángeles en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que pasó? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, dice la palabra de Dios. Dice que estaba horrorizado, traumatizado, estaba en shock. La palabra exacta es atarisco, lo usan los médicos esa palabra, para darte un calmante, para bajar a lo opuesto. Él tenía tarisco en lugar de atarisco, que quiere decir calmante. Él está reaccionando de la misma manera que muchos en el Antiguo Testamento reaccionaron ante la visión, ante la aparición de un ángel. Gedeón en Jueces 6 también vio un ángel y dijo, ¿qué es esto? O Manoa, el padre de Sansón, que inclusive le dijo a su mujer, Dios va a matar, Dios, hemos visto cara a cara al ángel de Jehová. Yo creo que en cualquier momento nos morimos. Y estaban realmente muy atemorizados. Isaías en el capítulo 6 dice que casi se desmaya ante la realidad de ver al ángel de Jehová. Ezequiel en el capítulo 1, cuando le describe lo de las ruedas allá y todo esto, estos ángeles, Ezequiel dice que se desmaya ante la presencia de el ángel. Daniel en el capítulo 8 y en el capítulo 10, que el ángel le tuvo que decir, espérate, no temas. María en Lucas 1:29, a veces lo podemos leer, aquí estamos en Lucas 1:29, dice, mas ella cuando le vio, ¿qué pasó?
Se turbó, usó la misma palabra, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Pues Zacarías no fue la excepción, sino él también se turbó grandemente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 17, cuando se le aparece también a Juan, allá en la isla de Patmos, y dice el versículo 17 de Apocalipsis 1, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. El ángel Gabriel, que es casi siempre el mensajero de Dios, ¿verdad?, ya se sabía muy bien esa frase, porque a todos les contestaba igual, no temas, Juan, no temas, María, no temas, Zacarías, Manoa, por favor, no temas. Y claro, es que los ángeles en su mayoría vienen para hacer juicio, y lo vamos a ver mucho en Apocalipsis, ahora que lo estés leyendo, como los ángeles de Dios son los mensajeros de Dios para juicio. Entonces se te aparece a ti un ángel y tú dices, uy, yo creo que viene ya en juicio contra mí, pero no es el caso. Pero sí vemos a un hombre realmente muy atemorizado, muy atemorizado. Y entonces le dice el ángel, aquí regresando a nuestro tema, la gran revelación, y le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, y ya puso el cassette, ¿no? No temas. Inclusive yo que iba el ángel, déjame, ¿qué es lo que tengo que decirle? La primera cosa, no temas, que no se me va a olvidar, no temas, porque siempre tengo que decirlo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Pues la oración por Israel que estaba ahí adentro en el santuario. La oración de que él siempre había querido ir al santuario y le había tocado la suerte de ir al santuario. Bueno, pero esta era una oración de mucho tiempo. Era una oración de años, que aunque a lo mejor ya no estaban orando todos los días, a todas horas por eso, siempre estaba en su mente. ¿Y qué oración era esa? La oración de pasar el sacerdocio a su descendiente, que Zacarías no tenía, ¿no? Y entonces el ángel le quiere especificar eso. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Mi mujer dará a luz un hijo. ¿Tú sabes cuántos años tiene Elizabeth? Le pudo haber preguntado al ángel, no le preguntó, porque el ángel fue muy categórico. Fíjate que los mensajes de Dios siempre son sencillos, al grano y ya. No creas que no vienen con trompetas y mucha pompa, ¿no? ¡Sas! Tú vas a tener un hijo y ya está. E inclusive te voy a dar el nombre de este niño. ¿Qué quiere decir Juan? Juan quiere decir Dios da gracia, gracia abundante, y venía la gracia abundante sobre la tierra. Y dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchas personas iban a tener beneficio de esa gracia, porque la gracia se derrama abundantemente para todo aquel que quiere. Pero yo quiero ponerlo en términos del siglo XXI. Tú y yo, los Zacarías del día de hoy. No sé si hoy se te apareció un ángel. La Biblia dice que ya no se aparecen. No hay mensaje que decir. El mensaje está en la Biblia. Cuando no había Biblia, los mensajeros de Dios tenían que venir a dar mensaje. Pero ya tenemos Biblia. Entonces no necesitamos más mensaje que el mensaje de la Biblia. Y este mensaje de la Biblia es muy, muy claro. Zacarías, o mejor, Rita, es más o menos lo mismo, ¿no?
Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se prende para estar debajo del almud, sino que se saca y se pone arriba de la mesa para que alumbre a todo lugar. Nosotros somos los pregoneros de Dios en este siglo. Personas ordinarias, personas que, la verdad, no tenemos muchos años de estudio en la Biblia, no fuimos a ningún seminario, no tenemos títulos de divinidad de esto y del otro y de cuánto, sino sencillamente tenemos una Biblia. La estamos leyendo y conocemos el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es: sal allá afuera y lleva el Evangelio a toda criatura. La gran comisión de Dios. Ir y predicar el Evangelio. Tómalo en serio, realmente lleva el Evangelio. Siempre sal con la mira de: voy a dar un folleto, voy a ver qué digo. Hoy en la tarde estaba yo con una persona y de alguna manera yo saco el tema. Ya me tengo que ir, porque voy a predicar. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que vas a predicar? Sí, mira, yo predico la Biblia. Y me empiezo a contar. De alguna manera saco el tema. Nosotros somos los Zacarías de estos tiempos. Y tenemos cosas muy importantes que hacer para Dios. Tomar tu lugar e ir y predicar a todos lados, a donde puedas. Realmente, ¿sí? Bueno, los versículos 15 al 17, los siguientes versículos se refieren a Juan el Bautista. Y sí nos tomaría mucho tiempo hablar de eso, y entonces vamos a tomar todo un estudio para hablar de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, este Juan que el ángel le decía que por favor le pusiera Juan, que no le fuera a poner Zacarías, que le tenía que poner Juan. Y vamos a hablar de él en el siguiente estudio, para que veamos la grandeza que Dios le concede a Zacarías de ser el padre de un gran profeta de Dios. Y así vemos que Dios tiene pequeños comienzos. La mayor señal de un pequeño comienzo es Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo, que nació en un lugar muy pequeño, en un establo, en un lugar que se llamaba Belén, y si no fuera porque ahí nació Jesús, jamás oirías de que hay un lugar que se llama Belén. En un tiempo realmente muy raro. ¿Por qué no nació en el siglo XXI? Imagínate que Jesús tuviera un iPhone y que pudiera, pues ahí con 2 dedos, ¿verdad?, mandar su mensaje al mundo, inmediato, a todos los iPhones, con una computadora, etcétera, ¿no? Y Dios dijo: no, yo no necesito nada de esas cosas. Mejor que nazca en el siglo IV antes de Cristo, en donde no había, pues, ni caminos, porque Roma apenas los estaba construyendo, ¿sí? Allí quiero que nazca, porque yo soy de pequeños comienzos, porque yo soy el que hago las cosas y no necesito la sabiduría del hombre, que es necedad para mí. Hago las cosas muy, muy diferente. Y sin embargo Jesús cambió el destino completo de la humanidad, ¿no? Con un muy pequeño comienzo. Así trabaja Dios con gente pequeña e insignificante como tú y como yo. Ya me quitaron, yo tenía aquí, pero lo dejé para precisamente mostrárselo a ustedes, pero ya me lo quitaron. Una camiseta que usamos nosotros hace 2 años en el campamento. Una camiseta blanca que venían los nombres, muchos nombres de gente insignificante que Dios ha utilizado a través de los siglos. Priscila, Aquila, Hudson Taylor, Pablo y muchos más. Y aquí está llena la camiseta de nombres. Y luego en la parte de atrás dice: y yo. Yo también soy de esos. Uno más que Dios quiere utilizar en este siglo, como usó a otros hombres en otros siglos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7.
Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos el vaso nada más. Lo que contiene el vaso es el Evangelio y somos vasos de barro. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hemos estado leyendo, los niños y yo, desde hace mucho tiempo, en las noches, las historias misioneras. Un señor que se llamaba William Guillermo Carey, allá en Inglaterra, 1790. Esta persona era un zapatero, se dedicaba a reparar zapatos y tenía un mundo enfrente de él, y mientras estaba ahí clavando lo que tenía que reparar de los zapatos, él oraba por diferentes regiones del mundo. Finalmente él fue llamado a irse a la India y es denominado el padre de las misiones modernas. El primero que se fue muy lejos, 1790, desde Inglaterra hasta la India. Un simple zapatero. Hudson Taylor, un asistente de doctor, 1850, que tenía determinado el ir a la China a hablar de Cristo allá. Gladys Aylward, ella fue una mucama de hotel, una simple sirvienta que se ponía a lavar las sábanas de un hotel, pero ella quería ir a la China y ser mensajera de Dios, y lo hizo con grandes cosas, muy bonitas su historia. Dios usa a esas personas simples, sencillas, para hacer grandes cosas para con Dios. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así tú estás destinado para servir a Dios grandemente. ¿Yo? Sí, tú. Pero aquí donde estoy, allí donde estás, ¿qué sabes tú lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Qué sabría Zacarías por tantos y tantos años oscuro allá, que un día sería anunciado que él sería padre de Juan el Bautista, el heraldo del rey? Pues hemos visto 3 cosas ya de este señor Zacarías, nos faltan 2. Su respuesta a la revelación de el ángel y la reprensión que el ángel le va a dar, que lo vamos a estudiar la semana entrante. Pero aquí lo que te quiero decir es de que tú eres el Zacarías de hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar en serio las cosas como Zacarías las tomaba? Hay mucha gente allá afuera que no sabe nada de Cristo, en un mundo que está más confundido, más perdido que nunca. Parece que no, porque ahora sacan su iPod y dicen, perdido yo, mira, déjame decirte, ¿qué necesitas? Dice, yo aquí luego, no hombre, estás perdido, porque te falta lo más importante, Cristo, a quien lo han hecho totalmente a un lado. Por mucho que tengas, estás perdido. Y nosotros tenemos la respuesta. Pues vayamos allá afuera a decirles a estas personas que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por recordarnos la posición tan exaltada y preciosa que tenemos como embajadores de Cristo. Que nos lleves a hablar de ti
a llevar nuestros folletos, nuestra Biblia.